En Tránsito, el arte transita por varios géneros. Lleva de su mano la música, el canto, la danza, el teatro, la pintura. En Tránsito, espacio del programa cultural Un lugar para compartir. Buenas tardes, estamos en una nueva edición de En Tránsito, el programa que pertenece a Un lugar para compartir, al Departamento de Cultura, y le doy el pie a Mario para que presente al invitado de este hermoso programa. ¿Cómo estás, Luisito? Buenas tardes a la audiencia, que realmente estamos muy contentos, felices, porque es mucha. Nos llegan los mensajes, las notas de todo lo que va pasando en este tránsito, que la verdad se convierte cada vez en algo más emocionante y difícil de llevarlo, porque bueno, el corazón late muy rápido, uno no es locutor. Y hoy sobre todo, bueno, porque otro mágico encuentro, ¿no?, con un amigo que tenemos tanto por hablar, un amigo que fantaseábamos hace algunos años, unos cuantos, en un programa de radio donde no teníamos nada delante nuestro y la gente creía que estaba. Y un día a él se le ocurrió con una foto imaginaria hacer toda una representación y la gente nos llamaba para ver cómo era eso de la foto, porque la gente no sabía lo de la foto. La foto era un nombre que nosotros le pusimos y empezó a describirlo. Pero lo voy a presentar, es un amigo del alma. Yo siempre me emociono, ¿eh? Mi verborragia me permite emocionarme y creo que la emoción es el sinónimo de amistad, sinónimo de nobleza en cuanto a encontrarse, el encuentro. Quino Luna, ¿cómo estás? Profesor, mi querido amigo. ¿Qué tal? Y yo bien, acá me parece que estoy en un... Yo lo veo como en un pozo, digamos. Yo estoy en un pozo y usted me mira de arriba, así está en una postura ahí media, su teléfono. Sí, estoy en una postura medio... Estoy con el teléfono, sí. Por bueno, eso, pero... Bueno, te veo perfectamente, te escucho bien. Así estás, y eso es algo que... ¿Cuánto tiempo que no charlamos, Mario? Muchísimo. El problema nuestro no es empezar a hablar, el problema es terminar siempre, ¿no? Porque afortunadamente hemos tenido mucho tiempo para compartir cosas que ya te las voy a ir preguntando, ¿no? Vuelvo a repetir, yo no soy locutor, no tengo capacidad para hacer radio, para eso le dejamos el lugar a los chicos que están en eso y que lo saben hacer. Pero sí tenemos algo en común, ese común denominador que es la emoción, la nobleza, la gratitud, la bondad, palabras que, bueno, se conjugan en un todo de cosas que hemos vivido, que hemos compartido, ¿no? Entonces, un poco el programa En Tránsito tiene eso, tiene esa magia de que el invitado, que siempre es un amigo, porque tenemos que reivindicar los valores de aquellas personas que no estamos hablando de una cuestión generacional, o sí, pero en la emoción no hay edades. Entonces, acá hay personas de 50, 40, 60, 80 y casi 90 años que han pasado por el programa, contando una visión de un Luján de la década del 40, del 50 y así sucesivamente. Con esto no te voy a preguntar cuántos años tenés, porque yo lo sé, ya lo sé, pero sí preguntarte, ¿cómo empezaste vos? Porque es medio raro esto, hacerte yo una nota a vos y vos contestármela a mí, realmente, después de haber compartido tantas cosas lindas que ya las vamos a contar. ¿Cómo viste vos ese Luján vamos a ponerle la década del 50, 60? Después llegamos a las 70. ¿Qué inquietud tenías vos con respecto a la cultura, por ejemplo? Y bueno, yo era desde chico muy lector. Y entonces ya en los 60, incluso en los primeros años de la secundaria, bajaba libros y leía día 2, día 3. Mucha poesía, los románticos. Bueno, todo, aventuras, todas. Y bueno, a mí me quedó siempre esa fantasía, ¿no? De la que uno va leyendo un libro y se representa mundos que a veces coinciden, a veces no, con los reales.
pero claro, ¿cómo no te ibas a imaginar la selva de Bengala o los mares del sur con los piratas y todo ese tipo de cosas, ¿no? O incluso, bueno, ciertos autores de poesía europea con esos bosques y con esas metáforas de hadas y de duendes y bosques. Bueno, uno se los representa, se los imagina, y esa lectura temprana siempre, bueno, queda viva adentro de uno. Todas esas cuestiones que uno, esos mundos que uno se compuso a través de la lectura, quedan vivos siempre, uno siempre los recuerda. Por eso también, si hay un arte de escribir, también hay un arte de contar, porque después de tantas lecturas, también aprendí a escuchar viejos que contaban y viejas que contaban. Y también todos con su arte, con su estilo. Yo he escuchado gente que te iba contando una historia sencilla, habitual, cotidiana, y te iba dejando algunos personajes sueltos, que meses después volvías a charlar con ellos y te los recordaban. O sea, tomaban ese personaje que te habían entregado de regalo y desarrollaban otra historia. Y entonces era todo como todo un mundo organizado, tenían adentro de sí mismos y contándolo verbalmente. Así ya te digo. También así se me ocurrió lo de el programa de radio que mencionabas, donde leíamos una foto que no teníamos. Y entre los que estábamos presentes, creo que estaba Hueso también, íbamos componiendo, íbamos poniendo cosas y circunstancias y interpretaciones a una foto que no teníamos. Más allá del eucalipto, claro, por ejemplo, ¿no? Claro, lo del eucalipto, ¿sí? Con meditación del eucalipto. Meditación del eucalipto, que claro, te interrumpo por lo siguiente, por un pequeño brochecito que, porque mucha gente, la mayoría te conoce, y aquella que no, porque la intención del programa es eso, ¿no? Llegar a aquellas personas que tal vez se integran a un Luján distinto, porque ya sabemos que el Luján de hoy es como en toda ciudad, en todo pueblo, en todo mundo, se va mutando, se va cambiando, pero vos viviste o te criaste en un lugar, en un ámbito que era la colonia Cabré. Entonces yo creo que ahí pasaban muchas historias, sobre todo yo que las conozco, porque en su gran mayoría las conozco afortunadamente, porque hemos compartido tu letra con alguna música. Entonces esa música que a mí me inspiraba por las cosas que vos me contabas, ¿no? De lo que ocurría en ese lugar donde vos estabas. Contame un poco eso también, eso es muy importante. Te cuento. Sí, es muy también, ha formado parte de mí, me ha constituido, porque ahí pasaba otra cosa. Ahí el discurso no tenía necesariamente que coincidir con la realidad, era el discurso de la locura. Entonces ya desde muy chiquito nos teníamos que entrenar, o nos fuimos entrenando, en poder distinguir lo que se decía de lo que podía ser o tenía sentido de la realidad o no. Y más allá de lo que podía ser verdad o mentira. Pero había gente que aseguraba que era Jehová, rey de los ejércitos. Claro. Y te lo decía con una convicción que te convencía. Entonces vos tenías que empezar a ajustar qué estabas viendo, dónde estabas, cómo pasaban estas cosas, para entender que que eso no era real. Entonces siempre había un desajuste, y era casi como que, ya te digo, un entrenamiento de poder desacoplar el mundo real de la fantasía, o poder integrarlos, o poder mezclarlos. Realismo mágico. Y eso también es muy constitutivo. También uno lo puede interpretar desde ahí, lo de la mención al programa de la foto. Patita y pata, bien tempranito, con mi carrito salgo a buscar papel de diario, trapo y cartones por todos lados.
sin descansar, papel de diario, trapo y cartones por todos lados, sin descansar. Tengo 10 años y no aprendí a jugar. Dale que dale, silbando bajo, camino atento para picar y juntar todo lo que me encuentro, que a mí me sirve para negociar, y juntar todo lo que me encuentro, que a mí me sirve para negociar. No fui a la escuela, pero igual sé sumar. Yo me pregunto si lo que tiran me lo regalan o no sabrán que a la basura la hago monedas y con mi esfuerzo se vuelve pan, que a la basura la hago monedas y con mi esfuerzo se vuelve pan. Soy todo un hombre y ayudo a mi papá. Tengo 10 años y no aprendí a jugar. No fui a la escuela, pero igual sé sumar. Yo, botellero, hey, señora, ¿no tendrá por ahí unos cartones viejos que me dea? Hey, don, ¿no le habrá quedado por el fondo alguna botella o chapa? Chao, gracias, don, gracias. Chao, botellero. ¿Qué es eso? Querida. Luján era en ese entonces chiquito. 4 escuelas secundarias y nos conocíamos todos. Y si no, del fútbol o del centro, pero nos conocíamos todos y todos más o menos las mismas generaciones. 4 o 5 años de diferencia no eran diferencia para mezclarse todos y conocerse en la cancha de fútbol, en todos lados. Y era como una gran aldea. Poca luz en las calles. O sea que también tenía sus cosas interesantes para... Claro. Y después, bueno, gente muy, muy capacitada con la cual uno adhería, se pegaba y escuchaba. Yo siempre recuerdo las largas charlas, larguísimas charlas con Isidoro González, que era una fuente de sabiduría. De lo que hablaras él sabía, y encima conocía historias locales que, bueno... el único que la sabía era él, o el único que contaba era él, porque también había gran hermetismo con la vida privada de la gente, pero era un mundo muy especial. Yo creo que también teníamos menos medios, teníamos que buscarnos nosotros la forma de entretenernos, la forma de cultivarnos, y no nos ofrecían tantas cosas por televisión porque no existía, o videos que no existían, ¿no? Todas estas cosas que están ahora, que uno prende un botón y tiene toda la información que necesita, o que quiere buscar, o la que ofrece. Pero 70 canales, 80 canales de televisión es algo que encima es unívoco el mensaje. Antes vos te ibas a un club, hablabas de una cosa, ibas a otro club, te mezclabas con otra gente y hablabas de otra. Y vos ibas eligiendo qué club te gustaba ir, o con qué gente te gustaba frecuentar. Hoy los canales son más todos de la misma historia, y bueno, creo que teníamos una ventaja en eso. Buscábamos nuestra propia formación. Y hoy, yo no sé, hoy es más difícil que puedan elegir, porque tienen muchas opciones, pero en el fondo son todas las mismas. Hay algo que vos decís, o al menos recién mencionaste una persona que está, te diría que casi en todos los programas que hemos venido haciendo en En Tránsito, que es Isidoro González, no sé si llamarlo comunicador social, si llamarlo, no sé, era una persona necesaria, muy necesaria, que abrió la cabeza de mucha gente
para que pensara, para que reflexionara, para que se diera cuenta que, y no solo con la canaleta amarilla, porque con algunos invitados ya hemos tocado ese tema, la canaleta amarilla fue un lugar de privilegio, como muchos otros que también estaban, el pasillo, en la calle Moreno, donde estaba Jorge Mansur. Sí, sí. Entonces hay mucha historia, hay mucha cosa que giraba alrededor de ese común denominador, ¿no? Es decir, yo te digo Humberto Aime, y bueno, y a vos te van a venir un montón de cosas a la cabeza, sobre todo porque hemos escrito y hemos hablado sobre eso en nuestro Postal y Melodía, que eso ya ahora te voy a entrar a preguntar, porque cómo, digamos, cuando vos contabas, cuando yo te conocí, y aprovecho a decir esto porque hoy no se encuentra entre nosotros, porque bueno, está con una pequeña nana, pero Diego Golía, que es nuestro director, pero nuestro amigo entrañable, compañero de ruta, que por lo general es el que siempre me acompaña. Sí. Hoy está Luisito Míguez, que lo hace muy bien y puede entrar y participar y hablar, Luisito. No, mirá que nosotros somos charlatanes, nos tenés que ganar de mano. Así que si hay algo que tenés que preguntar o querés decir, estás por supuesto que autorizado, porque sos parte del programa también. Me quedó ahí una pregunta, Mario, perdón. Aprovecho ya que me das el pie. Yo pertenezco a otra generación y sin embargo conocí el valor de Isidoro González y me queda esta duda tratando de unir estas charlas que puede ya abordando varios puntos. Me llama la atención este tinte de, por lo menos para esta generación, o esta casilla donde se lo ubicaba Isidoro de que estaba loco. Y digo, ¿no será que era una forma de correrlo para que no cultive tanta gente, para que no le abra la cabeza y los ojos a tantas personas con sus inquietudes? Me entró esa duda, tal vez un planteo más filosófico, pero digo, sí. ¿No será que no estaba tan loco? Y que estaba mucho más cuerdo. Yo creo que primero vamos a aclarar algo. No te veo a vos tan lejos de la generación de la que hablamos, porque tenés una cabeza muy pensante, y no te lo digo por cumplido como lo digo siempre. Yo creo que tal vez vos sos un poco el semillero, aquel semillero que en ese momento se preocupaba por conocer tipos como Isidoro, y como tantos otros que hemos tenido en épocas nefastas de nuestro país que desgraciadamente no están con nosotros, pero que sí dejaron una marca, porque obviamente aquellos que conocimos a Nelly, o a Nelly de Ronsor, o a Dardo, o a Carlito Fernández, o a tanta gente que siempre mencionamos cuando es posible, porque era gente necesaria para contar esas historias del Luján, de un Luján que realmente venía con una fuerza tremenda. Pero bueno, la idea del programa es eso, es compartir los conocimientos, las vivencias, y no pasa por lo generacional, porque no es una cuestión de yo en esa época no viví, porque vos no viviste en esa época, pero sí estás presente con nombrarlo a Isidoro, por ejemplo. Y volvemos a retomar eso, Quino, porque Isidoro yo creo que él tenía el deseo, o aspiraba a que la gente, si tenía un pensamiento, lo tenía que manifestar, lo tenía que ordenar un poco, él te acomodaba, bueno, mira, hacelo así, pero si vos cantás, largate a cantar, si escribís, largate a alargar esas poesías que son tan necesarias. ¿Cómo lo veías vos a Isidoro, por ejemplo? ¿Yo? Por supuesto. Sí, yo como maestro siempre, porque bueno, ya te digo, era profundo en todo lo que decía. Si tiene un sol la tarde, entonces tiene la sala de los pájaros canciones, y en un rincón del patio florecido un sueño de nostalgias y malbones. Si tiene un cielo azul y un airecito melódico y cantor que se hace samba, le robará al olvido alguna ausencia que ha de volver del cielo a la mirada.
porque hubo sol, pájaros y samba, y amigos compartiendo un compromiso. En el patio del Tula los malbones ya no esperan las tardes del domingo. Si tiene un sol la tarde, entonces vuelven sus voces a trepar la enredadera, y el viejo patio es todo un universo para sembrar proclamas y poemas. Si tiene un cielo azul y en el silencio un coro de torcasas lo acompaña, el corazón ha de pedir respuesta, porque faltan aquellos que nos faltan. Porque un sol, pájaros y zambas, y amigos compartiendo un compromiso. En el patio del Tula los malbones ya no esperan las tardes del domingo. En el patio del Tula los malbones ya no esperan las tardes del domingo. Qué belleza, Mario. Yo me quedé pensando con esto de cómo se impugnaba su discurso, que hay tres formas básicas de impugnación del discurso. La primera que existió fue, ¿cómo te puedo decir? Es hereje, la herejía. Ese discurso no responde a la ortodoxia de determinado poder, entonces es hereje, debe ser no escuchado, desplazado, anulado. La otra es la locura, está loco, no tiene razonabilidad, no tiene sentido de la realidad, no tiene, bueno, está loco, es la locura. Y el otro es la ciencia, no es científico, no está respaldado por experiencia científica y entonces no tiene valor. Y con lo cual se impugnan cosas y desaparecen cosas de la existencia de la gente. Esto del realismo mágico, yo lo traigo a colación siempre porque incorpora áreas que conocemos, que llevamos dentro, que tenemos muy exploradas, pero de las cuales no podemos hablar. Esto de que no hay brujas, pero ¿cómo es? No existen las brujas. Que las hay, pero que las hay, las hay. Que las hay, es un poco lo que pasa. La ciencia también ha avanzado siempre sobre lo que va iluminando. Todo lo que no puede alcanzar lo deja afuera y lo desconoce y lo niega. Entonces alguien decía que era como la linterna del acomodador. Todo eso que queda afuera es lo que no te podés explicar. Y bueno, ahí aparecen milagros, aparecen cuestiones que, bueno, la ciencia no lo explica, la locura tampoco lo explica, y la herejía mucho menos, porque están y son, y bueno, pero no corresponden a los modelos. Y se duelen un poco de todo eso. Y ese era el problema que tenía, ¿no? Que en general quería él, por vocación, también estar inserto en una comunidad que, desde sus factores de predominio social o de prédica social, lo negaban, lo rechazaban, lo perseguían. Entonces para él había sido una vida muy difícil. Pero siempre, ya te digo, era un maestro. Uno hablaba y se iba con la cabeza llena de ideas y de preguntas y de cuestionamientos que, bueno, ya te digo, enriquecían mucho. Te hacía pensar y te hacía reflexionar, sí. Que era lo necesario, sobre todo en esa época en la que se venía viendo ya un panorama bastante oscuro en cuanto a poder llevar a cabo los manifiestos culturales, desarrollar una ideología, más allá de, valga la redundancia, ¿no?, de la ideología política, sino de llevar a cabo un proyecto a través de lo que hacía cada uno en su área, ¿no? Desde el herrero,
el poeta, el albañil, el músico, en fin, era una amalgama de cosas que eran muy necesarias y que, bueno, que fue interrumpida, pero que no fue callada, porque afortunadamente los trabajos se siguieron llevando a cabo. Ahora, yo lo que digo es esto, Sí, ¿no? yo te estaba acordando, Sí. Mario, me estaba acordando de esto de las dificultades que tenía. Una vez me contó que, ¿te acuerdas? Pues él andaba en una época con el pelo muy largo, casi hasta la cintura, con una barba muy larga, casi hasta el Sí. ombligo, y con unos sobretodos que se ponían las cosas. Y viajó a Buenos Aires y me contaba que cuando llegó al tren eléctrico encontró un asiento vacío y se sentó. Y las otras 3 personas que estaban en los otros asientos se levantaron y se fueron. A ese nivel, ¿no? El rechazo social que podía provocar, pero también era parte de su desafío, esa forma de presentación. Todo un personaje, pero ya te digo, vos dijiste, ¿no? Nelio Ronsoro, Dardo, no eran pocos, eran muchos, eran mucha gente. Y mucha otra gente que, ya te digo, sí, influía mucho y gente muy seria con sus cosas y muy reservada, ¿no? Porque nadie hacía ostentación ni de sabiduría, ni de, bueno, cuestiones que fueran superlativas en su personalidad. Era toda gente común, usaba mucho Ahora, la cabeza. hay algo que yo cabeza. quiero destacar, sobre todo, bueno, me hago cargo, ¿no?, de lo que estoy diciendo. Yo no soy locutor, o sea, no tengo una preparación como locutor para poder dar una apreciación a lo mejor, pero yo creo que vos, mucha gente que sabemos que te conoce, aquella que por ahí no te conoce, creo que sos la persona con esa capacidad, sos sociólogo, y mucha gente a lo mejor hay cosas que no las puede resolver, y vos con la sociología has abarcado un plano muy grande, un abanico muy grande de conocimientos que has llevado y que has manifestado a gente como en mi caso. Es decir, yo te conozco en una circunstancia que, bueno, que tenía que ver o que nos asociaba con gente, con la cultura, en mi caso con la música, y fíjate que si bien hay una diferencia pequeña, generacional, entre tu edad y la mía, estamos hablando de un Hueso Richardulia, de Ariana Ferrari, estamos hablando de, bueno, de un montón de gente que tiene otra edad, pero que también siguieron los pasos que ustedes venían trabajando. Entonces, el haber estado vinculado con Nelly Ronsoro en la lectura, el haber conocido, por ejemplo, en mi caso, el taller de Carlito Fernández, haber trabajado con Alicia, no mucho, pero casi 2 años, me permitió decir, momentito, fíjate dónde estás caminando, no estás caminando en cualquier lado, esta gente sabe. Y bueno, yo creo que eso es lo importante, reivindicar ese valor. Tampoco quiero decir que tenés 90 años, Quino, que sería extraordinario, ¿no? Porque a la edad para mí no existe la edad, lo que existe es una cantidad de anécdotas y de conocimientos de la gente. Pero bueno, vos no ves lo mismo que yo estoy diciendo, es decir, Claro, ese pero suceso. hoy mencionabas, como no, yo te decía, hoy mencionabas el pasillo. También era un lugar muy interesante porque ahí se juntaba gente de artistas plásticos, escritores, bueno, Betún y Jorge, ¿no? Que cantaban y tenían sus cosas, pero iba más gente a cantar y mucha más gente. Entonces se daba algo como que nosotros éramos más chicos, pero te sentabas en la mesa que te sentara, era gente conocida de Luján y que estaba hablando de cosas muy serias. Estaban tomando vino, comiendo empanada y cantando, pero las conversaciones eran interesantísimas o poéticas en algunos casos. Ahora yo te pregunto, Entonces, Quino, bueno, yo te pregunto, el uno salía y compromiso, se formaba. Salía a chupar vino y se formaba. yo te quiero preguntar, el compromiso Entonces, que por se ahí daba en quedó, ese yo me momento, acordaba, sí. el compromiso que se daba en ese momento con los músicos, los pintores, los escritores, ¿vos lo ves igual en este momento? ¿Vos ves que en la actualidad pasa eso? O sea, ¿hay esa confluencia de gente o esa concepción de cosa o es No, no, distinta? Como no, sociólogo, yo creo contéstamelo, que, ¿eh? a ver, como sociólogo te lo podría situar hasta con fecha, pero creo que sobre todo al final de los 80 empieza un proceso muy de transculturización muy acentuado. Empezaba ya a declinar definitivamente el mundo previo y de los 70 en cuanto a la cultura, en cuanto a la filosofía de vida.
Y entonces empezó el predominio de lo que yo siempre cuento. En la punta de la Gaona había un cartel enorme que decía, hacé la tuya, y era una propaganda de una gaseosa. Y hacer la tuya fue el individualismo impuesto publicitariamente. Y creo que ahora está todo mucho más. El que tiene algún mérito o algún talento lo trata de explotarlo para sí mismo. Es difícil que se haga una cosa que alguien esté regalando cultura, o regalando sabiduría, o regalando filosofía, o regalando poesía. Me parece que hay una cosa que es media más. Yo discutí mucho con muchos cantores populares que no se sentían, ¿cómo se llama así? No se sentían artistas, no se sentían trabajadores de la cultura, sino tenían un cassette grabado. Y entonces todos iban y ponían plata para grabar un cassette, y cuando en realidad lo importante era lo que podían hacer frente con el público, no de la difusión mediatizada por un aparato, pero era tener el cassette. El río es padre de la vida y el amor, canto de pájaros, rugido de verdor, cielo estrellado que en la boca del caimán se hizo mordisco de marfil en el Juncal, sudor y hachazo del obrero monteador, crisol de sueños del islero pescador, cauce que arrastra en remolino al bien y al mal, y se hace cruces en la piel del charará. El río es padre de la vida, es el tiempo a la deriva, estallido salvaje de libertad. Es la fruta y la madera, el amor sobre la arena, y la sangre de mi tierra en el Ceibal. Leyenda flota en el camalotal, junto a las garzas de plumaje angelical, enciende una ilusión en cada atardecer y clava el remo revisando el espinel. Sueña el dorado río arriba y va a buscar por los esteros donde está el zapotorá, encarna en el delgado anzuelo de su fe, asar la muerte y las plumas del caburé. El río es padre de la vida, es el tiempo a la deriva, estallido salvaje de libertad. Es la fruta y la madera, el amor sobre la arena, y la sangre de mi tierra en el Ceibal. Y la sangre de mi tierra en el Ceibal. Y la sangre de mi tierra en el Ceibal. Qué bárbaro. Estás diciendo realmente, me estás como leyendo la mente vos, ¿no? Porque estás contestando cosas que yo las estoy pensando y que te digo, en realidad estamos imaginándonos cosas, porque si bien esto es un programa radial, después se ve también. Así que en esto que estamos charlando, hay una cantidad de fotos que van apareciendo, que vos me has hecho llegar, y algunas, en su gran mayoría, puse yo. Algunas de las últimas épocas, ¿no? Donde estamos con Hueso trabajando, que bueno, a mi criterio, a mi forma de ver, humilde, creo que es un artista tremendo que tiene Luján, como tantos, ¿eh? No, creo que Luján tiene un caudal inmenso de artistas, sí. Pero Hueso es una de las personas que la tenemos ahí en Bypass, con un trabajo, un proyecto que íbamos a hacer, por eso salen unos trabajos de Hueso y nosotros dos ahí con él, pero la música, que también es una música que nos está acompañando, que bueno, vamos a pasar el chivo, que te pertenece a vos en la letra y a mí en la música, pero acá no pasa por tirarnos flores, sino porque los dos teníamos bien en claro lo que queríamos hacer, y nos juntamos, y estos temas para que la gente sepa, ¿no?, de lo que está escuchando, y que hay una cuestión coyuntural, ¿no?, en esta amistad nuestra. Sí.
Sí, yo estaba pensando lo de Hueso cuando miraba las fotos. Estuvo todo muy lindo, muy bien. Lo que faltó fue el trabajo. Después la tapa de asado, el vino, estaba todo bárbaro. Pero Bueno, pero eso es un hecho anecdótico repetimos nada más. otra vez la tapa de asado, otra vez el vino, pero nunca hicimos nada. Quedamos en eso, pero algún día va a salir eso. De todas maneras, creo que hemos intercambiado mucho, los tres, en muchas oportunidades. Incluso yo recuerdo una noche que fuimos a ver un festival, esto que se hace en la Plaza Belgrano, y estuvimos ahí un rato largo tomando mate, y mientras pasaba el show. Y me acuerdo siempre, bueno, también, no sé de qué conversamos, pero yo volví a casa tan contento por lo que habíamos hablado y por haber encontrado con ustedes que por haber estado toda la noche mirando un espectáculo. Y creo que, bueno, eso yo no sé ya ahora, porque no estoy en contacto con los chicos, pero ya te digo, yo veo que hoy es la cosa un poco más subir algo a internet y ser youtuber o un influencer, y no se piensa tanto bueno, a ver, en vivir intensamente cada momento con los amigos, con los vecinos, con la gente. Todo momento es lindo y digno de vivirse intensamente. Si no, no tiene gracia. Si no, no tiene gracia. Estás pensando siempre detrás del deseo, y el deseo tiene ese problema, ¿viste? Si lo llegás a conseguir, se acabó el deseo, tenés que reemplazarlo por otro. O sea, y te deja vacío. Luchaste Mirá, por eso y cuando lo conseguiste te dejaste vacío. Porque tenés que empezar yo te voy a decir nuevo. una cosa. Ahora, cuando vos vivís intensamente cada minuto, lo compartís, y bueno, y lo aprovechás como experiencia, es lo que te vas a llevar. Te quiero contar esto porque vos sabés que es muy ingrato a la radio, ingrata en el buen sentido, ¿no? Como se termina, se pasa tan rápido el programa y nosotros no podemos seguir hablando de cosas que fueron tan importantes. Quiero contar una anécdota rapidísima de un tema que vos escribiste, Hagamos que un es el ping-pong, niño, si no. es el niño rejuntador. Vos fijate que, ¿por qué Sí. esto? ¿Por qué cuento esto? Porque yo me negaba un poco a la tecnología y todas estas cosas, ¿no? Y terminé aceptando porque, bueno, en estos momentos de pandemia, creo que lo único que a mí en lo personal me permite estar un poco más apaciguado es que tengo la posibilidad de comunicarme de alguna manera dentro de cuatro paredes a través de un medio. Pero bueno, tengo en claro también dónde estoy parado y lo que voy a decir, y el medio no me va a aturdir porque tenga que salir en una multinacional con un disco. De hecho, lo tengo ahí, el disco, obviamente en virtual. Pero cuando una vez iba caminando por la calle 25 de Mayo, sentía que me gritaba un hombre, tierno, 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 y yo digo, ¿qué me estará diciendo este? ¿Quién es? Y de golpe apareció, se bajó de un carro, un gran carro lleno de cartones que yo sinceramente no lo había visto, un hombre de pelo blanco, un hombre gordito, que no me voy a acordar el nombre, pero vos lo conocés seguro, creo que era de San Pedrito, y me dijo, gracias, tierno, Quino y usted se acordaron por fin de nosotros, de los cartoneros, gracias por la canción del niño rejuntador. Y yo creo que me desvanecí, ahí no sabía qué contestarle, y yo digo, bueno, qué mejor apreciación que esa, ¿no? De que venga el personaje, el protagonista de una letra de uno, o de una música de uno, a decirte eso. Yo creo que hemos hecho las cosas o hemos hecho la tarea, me parece. Aquellos que estamos en una generación un poquito más para el lado ¿no? ¿No lo ves igual eso? Sí, se ha hecho la tarea. Eso es la muestra de que, bueno, uno está devolviéndole a la comunidad y agradeciéndole todas las cosas de las cuales se nutrió, que estaban en la comunidad. Se las dio la gente muchas de las cosas. No somos individuos autodeterminados, ni tan liberales, ni tan libres como nos dicen. Todo lo debemos a la comunidad. No pudimos haber desarrollado en nuestra infancia si no hubiéramos tenido mayores que te hubieran atendido. Y no hubiéramos podido ni siquiera aprender a hablar si no los hubiéramos escuchado. Entonces, todo lo que tenemos se lo está dando la comunidad, se lo está dando la gente. Y de alguna manera poder devolver eso, creo que es lo que corresponde, ¿no? Como agradecimiento de vida, porque hay otros que se la creen y creen que es todo producto de ellos mismos, ¿no? Esto de que no le deben nada a nadie,
todo lo que han hecho lo han hecho con su esfuerzo, Claro. con su mérito. Y no es así. Ya te digo, no aprendiste ni a hablar si no hubieras tenido mayores que te hubieran enseñado a hablar, o te hubieran estado hablando ellos a vos para que aprendas. Y en la calle lo mismo, y con el arte lo mismo. Siempre hay alguien antes que lo hizo muy bien, que dejó algo para los demás, y creo que ese es el camino, ¿no? Y además creo que también ese camino de alguna manera es invulnerable. Van a pasar las épocas, van a pasar las tecnologías, pero los contenidos, cuando son los correctos, los sanos, van a perdurar. Todo lo demás es efímero. Imagen de postal, el puente, el río, la tarde de domingo en mi Luján, como el lento cantar del organito. Por la ribera el alma sale a andar, curiosa fantasía se amontonan al paso de los que quieran pasar. Recuerdos que se venden y se compran, temiendo que nos vayan a olvidar. El puente de los curas, la compuerta y la lancha que cose al navegar. Un negro que sonríe a la violencia, es símbolo racial de la maldad. Relojes en las torres marcan horas, peregrinas de la fe popular. La vida es un paseo y la promesa es parte de la misma realidad. Un místico silencio de recreos y un aroma de barro y humedad. Una sirena llama nuestra infancia, que en las postales no aparecerá. Bajando viene el sol hacia el oeste, en largas filas por la terminal. La noche apura a levantar la tienda, la luna deja su plata en lugar. Volviendo voy por el parque ameguino y un bochinche de ranas me dirá que el patio del museo es testimonio de toda nuestra historia colonial. Relojes en las torres marcan horas, peregrinas de la fe popular. La vida es un paseo y la promesa es parte de la misma realidad. La vida es un paseo y la promesa es parte de la misma realidad. Es parte de la misma realidad. Gracias, Tino. Yo no sé cómo hacer para despedirte porque me es imposible.
yo verborrágico y vos con tantas cosas para contar que quedan montones, que seguramente te vamos a volver a invitar, porque yo creo que el programa da para hablar mucho más. Es muy difícil, ¿no?, en la radio poder hacer un balance de qué vas a hablar, porque la sensación que uno le pasa, o me pasa a mí, estando hablando con vos, es eso, es decir, me apoderé de una frase tuya que la voy a decir porque el otro día tuve una circunstancia con un amigo en una pérdida tremenda de un familiar de él, y se me ocurrió decirle, porque no podía abrazarlo, porque, bueno, como estamos viviendo no lo podía hacer, y digo, bueno, apelaré a la virtualidad y le dije, mirá, yo te digo algo, yo siento que morir no es ningún final, es brillar en otro sitio, y esa es una frase tuya que a mí me marcó y me emociona y me hace un nudo en la garganta. Entonces, una pequeña reflexión así a modo de despedida, que seguro se va a cortar el Zoom antes de que vos termines de hablar, pero ¿qué le dirías a la juventud que está caminando hoy y que está escuchando esto, por ejemplo? No, a ver, que sigan su impulso, que sigan su impulso. El primer impulso es lo que vale. Y todo lo demás es lo que uno calcula que puede llegar a ser exitoso, que pueda llegar a ser para los demás, que pueda llegar a ser, que, digamos, el impulso del deseo propio, del saber propio, del interesarse por lo de que uno quiere. Seguir si caminando. Eso gusta o no gusta. Seguir caminando los caminitos si en el gusta o no trébol, gusta, ¿no? es otra cosa. Claro, es decir, el primer impulso es el que sirve. Si vos tenés ganas de hacerlo, hacé. Todo lo demás son represiones, son cosas que no te aportan. Hay que mandarse, no tener miedo de equivocarse. De última, hay equivocaciones que fueron tales durante varios siglos y después alguien descubrió que tenían razón. Entonces, no desperdicien un poco en el cálculo social de qué es lo que está de moda, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, qué es lo que funciona o no. Es el primer impulso artístico, el primer impulso de comunicación. Y ya te digo, sean agradecidos, que me parece que es lo único que se puede tener como válido, como superador para estos mensajes modernos. Gracias, Kino, por tu participación tan abierta, y seguramente te va a emocionar porque vos no estás sabiendo qué música vamos a poner, porque esa fue la consigna, es decir, musicalizar el programa con tu visita, con letras tuyas y cantadas por amigos, vos ya te lo vas a imaginar, porque te hablo de un Martín Taboada, te hablo de un Antonio Suárez, que eligieron así, de esa manera. Ahí está la palabra gratitud, ¿no? Es decir, el sentirse identificado con algo que humildemente uno pueda haber compuesto y decir, che, lo quiero cantar, mi disco tiene que tener este tema. Entonces yo creo que ahí no hay multinacional, no hay nada. Ahí hay una reflexión humana desde el corazón de toda esta gente. Corregime, Luisito, si estoy mal en la hora, porque yo, viste, mi tiempo, mi reloj no camina nunca, no sé cómo andamos con los tiempos. Estamos bien y estamos cerca del cierre. No quería interrumpir, pero en estas últimas reflexiones que hicieron los dos, me venía a la mente una reflexión de Fernando Birri, que es un cineasta, fue un cineasta argentino, que hablaba de la utopía, reflexionando sobre esto que hablaban del deseo y de hacia dónde ir, ¿no? Y Fernando Birri decía que la utopía está en el horizonte, y camino 2 pasos hacia ella, y ella se aleja 2 pasos más, y el horizonte se corre otros 10 pasos. Y entonces, ¿para qué me sirve la utopía? Me sirve para caminar. Así que de eso se trata. Qué lindo, profesor, dijera usted, ¿no es cierto? Sí, no, hermoso. Pero claro, eso es lo de la meditación del eucalipto, porque esos versos surgen de que desde la ventana del living de mi casa yo veía una fila de un campo y una fila de eucaliptos detrás. Y me preguntaba siempre, cuando era chico, qué habría atrás de esos eucaliptos. Entonces un día fui a verlo. Y había otro campo con otra fila de eucaliptos al final. Y entonces yo decía que cuando empecé siguiendo ese camino de buscar qué había detrás de los eucaliptos, un día me descubrí que había perdido mi casa, mi familia y mi infancia. Y bueno, esa era la meditación del eucalipto.
Bueno, Pero ahí te das cuenta la reflexión, ¿no? Te van llevando y uno tiene que dejarse llevar. Uno tiene que dejarse llevar. Por los Fíjate, Kino, impulsos, por lo que realmente uno... solo se tiene lo ardientemente deseado, decía Vinicius de Moraes. Fíjate lo que está ocurriendo, ¿no? Luisito no sabía lo del eucalipto, porque lo contamos así muy superficialmente ahora, pero es parte de toda esa cantidad de temas que vos escribiste y que a mí me chiflaron el moño y yo le intenté poner música, en su gran mayoría. Y fíjate que él hizo una reflexión acerca de lo que a vos te había pasado con meditación del eucalipto. Entonces, yo creo que hay gente joven que piensa, y mucho, me parece, ¿no? Ese palo para tu gallinero, Luisito. Claro. Bueno, pero es joven y piensa mucho, pero además es un maestro ya. Escúchame. Palabras superlativas. Qué lindo, Kino, bueno, qué lindo es una qué lindo que alegría que hayamos... esa gente más joven que nosotros, que esté quizás con más capacidad y con talento, porque nosotros a esa edad no sé si teníamos tanto talento. Aprendimos mucho ya con la insistencia. Pero Bueno, de arranque que la insistencia, bueno, yo siempre digo, ¿no? Es decir, afortunadamente en esta juventud, que mucha y buena, porque no es que los jóvenes no saben nada, no atajan, a los jóvenes en su gran mayoría sí atajan y sí saben. Hay muchos jóvenes que están haciendo cosas, y de hecho muchos jóvenes luchando hoy con una pandemia desde la mañana hasta que se acuestan, tratando de salvar vidas, cuando otros se van a disfrutar por ahí, y a lo mejor no soy nadie para decir eso, ¿no? Pero antes de pensar de que más vale me cuido, tenés un médico o una enfermera que te está cuidando y que te está tratando de ayudar de ese paso tan grave. Entonces, yo creo que la juventud sí piensa, sí razona. Está bueno de que las cosas se den así naturalmente, de la manera que tienen que ser, y que haya una chispa de luz de aquellos que, bueno, a través de su letra, a través de una pintura, a través de un albañil que te construye una pared, un carpintero que te hace una mesa. Es decir, que aquel se pueda poner a pensar de que existe todavía la magia de la imaginación y que las utopías son muy necesarias, pero totalmente necesarias, porque te permiten ver un poco más allá. Más allá de que uno después se encuentre con una pared y le cueste subirla, ¿no? Sí. Mira, cuando hicimos la revista La Taba, entrevistábamos a gente que era gente común, un paisano de campo, me acuerdo una vez con Martín Filpo fuimos a la casa de un ladrillero en Cucuyu, y el tipo estaba completamente atrapado ahí, que no podía salir, porque todo lo que trabajaba le alcanzaba para la comida, y no podía juntar nunca para salir de ese lugar. Y es situación dramática, pero también encontramos personajes maravillosos, gente con un talento, con una cultura, con una reflexión tan profunda. Y eran paisanos anónimos, paisanos de gaucho de desfile, alguna mujer que, una artesana que había aprendido de sus abuelas, bordados y cosas que, lo hacía para su casa, pero era una maravilla, habían descubierto como artesana y estaba trabajando con eso. Pero yo decía, la gente común, cómo era un reservorio de cultura popular tan profundo, que sí, queda una base que hay que ir a buscar, que hay que ir a trabajar esa tierra, ir a buscar, a mojarse en ese barrio. Porque, digo, chicas que eran artesanas, hacían artesanías ¿cómo se llama? Con arcilla de los arroyos, pero con estética precolombina. Entonces, ¿cómo esta gente está acá y en su casa, no? Y más o menos lo que pasaba en Luján en la década del 60. Había poetas, había cantores, había pintores, había de todo, pero el mercado chiquito, ¿no? O sea, el familiar, el barrio, los amigos, donde ahí nunca nadie era un artista famoso. Pero bueno, eran realmente el reservorio de la cultura de la gente, está así en las cocinas del domicilio de la casa, no está ni en la televisión ni en el cassette. Yo creo que lo importante de todo esto, y ya creo que nos debemos haber pasado seguramente con el horario, vamos a hacer un malabarismo para hacer un programa más de una hora, me parece, pero hay un amigo mío que siempre me hace pensar y me dice, mira,
en realidad hay un cóctel que es infalible en esta sociedad, lamentablemente, que se está insertando, que es, vos en la coctelera metés soberbia y todo el orgullo que te puedas imaginar. El soberbio es el que por ahí puede llegar a interceder, ¿no?, en esta charla o en esta conversación, y bueno, y no escuchar cosas que son tan necesarias, ¿no?, las construcciones de cosas que están paralelas a toda la gente que está haciendo cosas. Entonces, yo creo que la altanería y la soberbia se meten en ese cóctel, se baten y te tomás un trago que no te va a favorecer seguramente, ¿no? Y bueno, eso es parte de ese sistema que a lo mejor intenta difundir o decir que lo mejor es aquello que se ve con mucho colorido, con mucha luz y demás, cuando antes te subía un Carlos Di Fulvio al escenario de Cosquín con una guitarra y te paraba 10 o 20.000 personas de pie a aplaudirla. Es decir, hoy, se juega a ver quién tiene la pluma de más colores, ¿no?, para poder llamar la atención, pero bueno, a mí me gustaba aquella época, ¿qué querés que te diga? Quino, yo te digo, Sí. gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros, y bueno, vamos cerrando este programa, En Tránsito, que todos los jueves se perfila con alguna novedad, con alguna inspiración y con ganas de seguir viviendo un presente que es importante, es muy necesario. Bueno, sí, yo te agradezco el recuerdo y haberme hecho esta motivación para trabajar, volver a ver si terminamos alguna vez el trabajo prometido con Huesos de Charduli, o al menos comamos otra tapa de asado. No, por eso te iba a decir, pero vamos a hacer lo que no sea gastronómico, porque si no, no vamos a poner nunca de acuerdo. Porque claro, es decir, el equilibrio se mantiene hasta cierto punto, después de ahí ya empieza la transgresión. Claro. Gracias, Quino. Gracias a la audiencia. Una empanadita, una empanadita. Y una empanadita, sí, señor. Luisito, quiero mandarle un saludo gigante, tan gigante como lo es tu papá, Jorge Míguez, que realmente le debo una llamada y se la voy a hacer, prometo, lo hago público en la radio, va a quedar registrado, lo voy a hacer porque fue una persona que a mí también me hizo pensar mucho y me hizo reflexionar sobre muchas cosas y me abrió un camino en un momento de mi vida que no era nada fácil, sobre todo en lo económico, y me hizo una pasada que me dejó ahí descolocado en el arco, pero me sirvió para que yo aprendiera y que había un amigo y que las cosas en lo social las tenía muy claras, sobre todo con toda la gente que ayudó. Así que un saludo para él, para Jorge Míguez, que se lo merece. Luisito, para vos también. Gracias por este espacio y bueno, cerramos el programa de hoy y nos encontramos en la próxima edición. Un abrazo. Por la orilla para ustedes. Amansa el silencio y el duende del viento llama al estéreo y al ensueño. Los pasos fueron dejando caminitos en el trevo, se van buscando al destino y el tiempo los va cubriendo. Hay que andar a la orilla del río, pero no a la orilla
que llora, diversidad de este mundo que cambia sin avisar. El río en el cual me miro ya nunca vuelve a pasar. Hay que andar a la orilla del río, pero no a la orilla de la historia. Si soñar se convierte en un riesgo, peligroso es perder, peligroso es perder, peligroso es perder la memoria. Esto fue En Tránsito, con la conducción de Mario Tierno y Luis Francisco Míguez, en la coordinación Diego Ángel Golía. Música original, Eduardo Cirilo. En Tránsito, sobre una idea y producción general del Departamento Cultura UNLU. Los esperamos el jueves próximo. En Tránsito.